En un pequeño pueblo rodeado de espeso bosque, las leyendas sobre una bruja que vivía en el interior de un árbol hueco mantenían en vilo a sus habitantes. Cuando la niebla descendía entre los árboles al anochecer, las campanas de la iglesia tocaban para recordar a los pobladores que debían permanecer en sus hogares. Pero, como todas las leyendas, había quienes dudaban de su veracidad. Ana, una joven curiosa apasionada por lo paranormal, decidió que era hora de descubrir la verdad. Con el teléfono en mano para documentar su aventura, se adentró en el bosque justo antes de la medianoche, cuando las historias aseguraban que la bruja salía a buscar a los desventurados viajeros. Al avanzar entre las sombras, Ana comenzó a escuchar susurros que el viento no podía justificar. A medida que se acercaba al árbol hueco, estos susurros se convertían en cánticos misteriosos y hechizantes. De repente, su teléfono empezó a fallar. La pantalla se encendía y apagaba, mostrando imágenes fugaces de rostros deformados y paisajes oscuros. Sintiéndose observada, Ana se detuvo. Sentía que no estaba sola, y al girarse, vio unas suaves luces flotantes moviéndose entre los árboles. Intrigada, decidió seguirlas. Aquellas luces la guiaron al árbol hueco, de donde emanaba un frío sobrenatural. Mientras se acercaba, el viento sopló con fuerza doble, y pudo escuchar un murmullo que parecía un nombre, el suyo, Ana. Con temor en el corazón, pero determinada a desvelar el misterio, se adentró en el oscuro agujero del árbol. Dentro, el tronco se extendía en un túnel sin final, iluminado por una luz verdosa y real. Las paredes estaban cubiertas de hiedra que susurraba y se movía como si tuviera vida propia. Mientras avanzaba, las voces se hicieron más claras, contaban de una mujer traicionada y convertida en bruja por su propio pueblo cuando el miedo se transformó en odio. De repente, Ana sintió una mano fría en su hombro. Se giró bruscamente y vio a una anciana de mirada penetrante. «Has venido a buscarme», exclamó la bruja, con una voz que resonaba con ecos de siglos. Ana, aterrorizada pero incapaz de moverse, escuchó la compleja historia de cómo aquella mujer había comenzado como una sanadora y había caído en desgracia. La bruja mostró a Ana visiones del pasado, de momentos en que el miedo y la superstición habían deformado la realidad hasta convertirla en la leyenda que ahora todos conocían. Con cada visión, Ana comenzaba a comprender que había más verdad en las palabras de la bruja de lo que nunca habría sospechado. Lo que parecía una simple búsqueda de mitos se empezó a convertirse en un viaje personal para Ana, quien empezó a entender que la oscuridad dentro de aquel árbol era una manifestación de las sombras que el propio temor humano puede crear. Se dio cuenta de que, en parte, ella también cargaba con esas sombras. La bruja, sintiendo la conexión de Ana con la verdad, la liberó, no sin antes darle un conocimiento jamás concedido a los mortales, como ver la luz en medio de la oscuridad y cómo oír la verdad en un mundo saturado de mentiras. Ana salió del árbol con un nuevo entendimiento, pero también con un secreto que podía cambiar el destino del pueblo. Nunca volvió a hablar de lo que vio, pero desde aquel día, las historias sobre la bruja del árbol hueco cambiaron de terror a compasión. La bruja del árbol hueco continúa siendo una historia contada bajo susurros, pero ya no como una amenaza, sino como un recordatorio de que a menudo el verdadero terror reside en no entender lo que se condena. Y en la penumbra del bosque, el árbol hueco permanece en pie, en espera de otro buscador incauto que desee conocer la verdadera historia y escuchar el eco de su propia alma.